En el siguiente video presentaremos el taller número 2, correspondiente a la asignatura de Tecnología de los Materiales. Tema seleccionado: el titanio. Integrantes del grupo de trabajo: Alejandro Pacheco, Francisco Galdames, Nicolás Prieto y Sebastián Bravo. El titanio es el elemento metálico que posee la mayor proporción de dureza-densidad. Es un metal fuerte con una baja densidad y una alta ductilidad, especialmente en ambientes libres de oxígenos, de color blanco metálico. Su punto de fusión es relativamente alto, sobre los 1650 grados Celsius, lo que lo hace que sea útil como metal refractario. Es paramagnético y presenta baja conductividad eléctrica y térmica. Las aleaciones comerciales de titanio, con una pureza del 99.2%, tienen una tensión a la rotura de unos 434 megapascales, es decir, 63.000 psi. Algunas aleaciones de titanio consiguen una tensión de rotura sobre los 1400 megapascales, unos 200.000 psi. Sin embargo, el titanio pierde resistencia cuando se calienta a temperaturas superiores a los 430 grados Celsius. El titanio no es tan duro como algunas graduaciones de acero tratado. Su trabajo máquina requiere ciertas precauciones, ya que puede presentar uniones defectuosas de no emplearse los métodos correctos para enfriarlo. Su estructura cristalina en estado alfa tiene forma hexagonal y se torna en una forma cúbica centrada en el cuerpo al pasar al estado beta, a una temperatura de 882 grados Celsius. El calor específico de su forma alfa se incrementa drásticamente al calentarse hasta la temperatura de transición para después bajar y mantenerse relativamente constante en la forma beta, sin afectarle la temperatura. Propiedades químicas. El titanio y sus aleaciones se oxidan cuando están expuestos al aire. El titanio reacciona con el oxígeno a una temperatura de 1200 grados Celsius en el aire y 610 grados Celsius en oxígeno puro, formando dióxido de titanio. Sin embargo, las reacciones de oxidación en contacto con el aire y el agua son lentas, debido a la pasivación. Forma una capa de óxido que protege al resto del metal ante su propia oxidación. Inicialmente, cuando se forma esta capa protectora, solo tiene entre 1 a 2 nanómetros de ancho, aumentando el tamaño lentamente hasta conseguir unos 25 nanómetros en un periodo de 4 años. El titanio presenta una gran resistencia a la corrosión, comparable a la del platino, capaz de resistir al ataque de ácidos como el ácido sulfúrico y otros ácidos clorhídricos, así como soluciones de cloro y la mayoría de los ácidos orgánicos. Sin embargo, los ataques de ácidos concentrados sí producen mayor corrosión. Es uno de los pocos elementos que arde en gas puro de nitrógeno, reaccionando a una temperatura de 800 grados Celsius para formar nitruro de titanio, lo que causa una pérdida de ductilidad en el material. El estado de oxidación +4 domina en la química del titanio, pero también son comunes los compuestos en estado +3. El titanio adopta habitualmente la geometría de coordinación octaédrica de sus compuestos, con la notable excepción tetraédrica del cloruro de titanio. Los compuestos de titanio 4 presentan un alto grado de unión covalente debido a su alto estado de oxidación. El óxido más importante del titanio es el dióxido de titanio, TiO2, que existe principalmente en la anatasa, la bruquita y el rutilo. Los alcóxidos de titanio 4, preparados mediante reacción de cloruro de titanio con alcoholes, son compuestos incoloros que se convierten en el dióxido al reaccionar con agua. Son de utilidad industrial para depositar el óxido de titanio sólido mediante el proceso Sol-Gel. Otras propiedades químicas importantes del titanio: número atómico 22, valencia 2, 3 o 4, estado de oxidación +4, electronegatividad 1,5, radio covalente 1,36 Armstrong, radio iónico 0,68 Armstrong, radio atómico 1,47 Armstrong, configuración electrónica argón 3d2 4s2, masa atómica 47,9 gramos por mol, densidad 4,51 gramos por ml, punto de ebullición 3260 grados Celsius, punto de fusión
1668 grados Celsius. A continuación realizaremos una revisión de los principales procesos de producción del titanio. Primeramente nos concentraremos en la materia prima, la ilmenita. La ilmenita es un mineral débilmente magnético, de color negro o gris, que se encuentra en las rocas metamórficas y en las rocas básicas eruptivas, como el grabo, diabasa y piroxenita. El nombre deriva de las montañas Ilmen en Rusia, uno de sus principales yacimientos. La mayoría de la ilmenita, sin embargo, está recubierta de capas, como por ejemplo de arena de playa. Contiene el 47.34% de óxido de hierro y el 52.66% de dióxido de titanio, aunque esta proporción es variable por la entrada del óxido férrico, reemplazable por magnesio y manganeso. Se presenta en forma de cristales normalmente tabulares, delgados y romboédricos. En las arenas de las playas se suelen encontrar partículas muy pequeñas de este mineral, con diámetros de entre 0,1 y 0,2 milímetros. A continuación analizaremos dos de los procesos utilizados para la purificación del titanio. Proceso Kroll. El Dr. Wilhelm Kroll, en asociación con Siemens y Helske, desarrolló un proceso para la obtención del titanio consistente en la reducción del compuesto tetracloruro de titanio con magnesio molido en una atmósfera de argón para evitar la oxidación. Este fue el primer proceso que permitió la obtención de cantidades apreciables de titanio puro y se sigue utilizando mayoritariamente en la actualidad. El proceso consta de los siguientes pasos: obtención de tetracloruro de titanio por cloración a 800 grados Celsius en presencia de carbono mediante una reacción química. Se purifica el tetracloruro de titanio mediante destilación fraccionada. Y se reduce el tetracloruro de titanio con magnesio o sodio molido en una atmósfera inerte, mediante otra reacción química. El titanio forma una esponja en la pared del reactor, la cual se purifica por lixiviación con ácido clorhídrico diluido. El cloruro de magnesio se recicla electrolíticamente. Se compacta la esponja resultante. Si se reduce el tetracloruro de titanio mediante sodio en lugar de magnesio, la esponja resultante es granular, lo que facilita el proceso de compactación. Se funde la esponja en un horno con un crisol de cobre refrigerado mediante un arco eléctrico de electrodo consumible en una atmósfera inerte. Se realiza un primer procesado en el cual los lingotes se convierten en productos generales de taller, y se realiza un segundo procesado en el que se obtienen las formas acabadas de los productos realizados. La principal desventaja de este proceso es el alto costo operativo. Proceso FCC Cambridge. Como una alternativa para paliar el alto precio que supone el refinado del titanio, ya se han realizado algunos estudios para acceder más fácilmente al uso del metal. En la Universidad de Cambridge, un grupo de investigadores liderados por Derek Fry estaban dedicados a purificar titanio metálico eliminando trazas de óxidos o rutilo. Cuando observaron que este óxido se convertía de color blanco a gris metálico, generando una capa de titanio metálico. Ese fue el comienzo del nuevo proceso conocido como Fry-Ferthin-Chent FCC Cambridge. Este método ofrece innegables ventajas sobre el proceso Kroll, que se utiliza tradicionalmente desde 1930 y que presenta serias limitaciones de operación que encarecen el costo de producción del titanio metálico. Se puede decir que es un proceso electroquímico en el cual los óxidos metálicos son reducidos catódicamente. Se cree que este proceso podría producir metales o aleaciones de manera más eficientes que los actuales procesos convencionales,
como es el caso del proceso Kroll. El precio del titanio refinado ronda los 8.000 euros por tonelada con el proceso Kroll. El titanio es un metal compatible con los tejidos del organismo humano, que toleran su presencia sin reacciones alérgicas del sistema inmunitario. Esta propiedad de compatibilidad del titanio, unido a sus cualidades mecánicas de dureza, ligereza y resistencia, han hecho posible una gran cantidad de aplicaciones médicas, como prótesis de rodilla y cadera, al igual que tornillos óseos. En la industria energética es muy utilizado en la construcción de sistemas de intercambio térmico en las centrales térmicas eléctricas y nucleares, debido principalmente a sus características de resistencia mecánica y química. Industria automovilística. Están incorporando componentes de titanio en los vehículos que fabrican, con el fin de aligerar el peso de los mismos. Así, por ejemplo, ya existen muelles y bielas de titanio, especialmente en el caso de los muelles, que mejora el módulo de Young y una mejor calidad de la suspensión. En la industria militar se emplea como material de blindaje en la carrocería de vehículos ligeros, en la construcción de submarinos nucleares y en la fabricación de misiles. En la industria aeronáutica y espacial, debido a su fuerza, baja densidad y el que puede soportar temperaturas relativamente altas, las aleaciones de titanio se emplean en aviones y cohetes espaciales. El titanio y sus aleaciones se aplican en la construcción aeronáutica básicamente para construir forjados estructurales de los aviones, discos de ventilación, álabes y palas de turbinas. Construcción naval. La propiedad que tiene el titanio de ser resistente a la corrosión permite que algunas de sus aleaciones sean muy utilizadas en la construcción naval, donde se fabrican hélices y ejes de timón, al igual que intercambiadores de calor, condensadores y conducciones en centrales que utilizan agua de mar como refrigerante, porque el contacto con el agua salada no les afecta. En la industria relojera, los relojes deportivos que requieren un material resistente a menudo usan el titanio, un metal fuerte, blanco y blanco. Los relojes de pulsera de titanio son de peso ligero, fuerte y resisten la corrosión. Joyería. Metal seminoble en el ámbito de la joyería y de la bisutería. Así es posible encontrar pulseras, pendientes, anillos, etc., fabricados en este material. Pero mejorar el aspecto superficial del titanio se le somete a diferentes tipos de procesos que refuerzan su belleza. Se utiliza en instrumentos deportivos. Con titanio se producen actualmente distintos productos de consumo deportivo como palos de golf, bicicleta, cañas de pescar, etc. Finalmente, en la decoración de hogares y estructuras o edificios. También se han empleado láminas delgadas de titanio para recubrir algunos edificios, como por ejemplo el Museo Guggenheim de Bilbao. Proceso general de manufacturación de piezas de titanio. Para empezar, entenderemos que todo proceso de manufactura hace relación directa en la fabricación de un producto, la cual puede realizarse con el arte de las manos o bien una maquinaria, a partir de una materia prima, que en este caso puntual viene siendo el titanio, dando como resultado final siempre un producto terminado, listo para la distribución y la venta. Hablando un poco de la historia de la manufactura, en 1946 fue comercializado por primera vez por William Kroll. A partir de aquí es que se utiliza uno de los procesos preferidos para la extracción del titanio metálico, que es el llamado método de Kroll, en honor a William Kroll. Bueno, más adelante les voy a mostrar un esquema explicando paso a paso en qué consiste el método de Kroll, pero en palabras sencillas consiste en 5 fases. La primera de ellas es la cloración del óxido para producir el tetracloruro de titanio. Después tenemos una fase de destilación del cloruro de titanio para ser purificado.
Después pasa por una fase de reducción del cloruro de titanio, pero acá en esta parte es súper importante porque actúa otro mineral que es el magnesio para producir el titanio metálico en sí. Luego pasa por otro proceso de purificación del titanio metálico, la cual se formó en forma de esponja, y finalmente pasa por un proceso de triturado. Bueno, ahora está apareciendo una imagen en pantalla y acá este es el proceso o el esquema del, del proceso de Kroll. El proceso básicamente empieza transformando en gas al mineral de titanio, fluidizándolo a una temperatura de 1000 grados Celsius. Ya, como ven en la imagen, acá se introduce el cloro en una forma gaseosa por la parte inferior del lecho, dando como resultado cloruros de metales gaseosos. Y acá el comportamiento, la mezcla, forma una solución que es el tetracloruro de titanio. ¿Ya? Entonces ahí tenemos nuestra primera fase terminada, con la formación del tetracloruro de titanio. Después viene una fase 2, podríamos llamarla así, entonces nos vamos a enfocar en el centro de la imagen, donde dice gas inerte y magnesio. Entonces básicamente acá dice que consiste en llevar los productos obtenidos, en este caso el tetracloruro de titanio, el cual se recoge en una forma líquida, para luego ser enfriado en un proceso de destilación fraccionada, con el objetivo de separar el titanio del cloro, el titanio del cloro y todo tipo de impurezas que estén bajo el punto de ebullición. ¿Ya? Este método o esta parte del proceso, este es el procedimiento más caro del método de Kroll. Tiene un alto costo. ¿Ya? Para realizar esta operación se introduce otro metal, que es el que hablamos en primera instancia, que es el magnesio. ¿Ya? Este se calienta la mezcla con un gas inerte, el magnesio y el tetracloruro de titanio, a una temperatura que fluctúa entre los 800 y 850 grados Celsius. Y lo más importante acá es que este proceso dura 4 días y recién al cuarto día el cloro empieza a reaccionar, y este es aquí donde se hace una separación entre el cloro y el titanio, para luego pasar el elemento, digamos el titanio esponjoso, el que se formó, a otro recipiente para eliminar todo tipo de impureza que se encuentra en esa esponja. Este proceso se realiza en una atmósfera con gas inerte compuesta principalmente por helio o argón, y es allí donde se forma el titanio elemental en forma de esponja, que se formaría en el último dibujo del esquema que nosotros estamos viendo. Y después podríamos llamar una fase 3, que es donde el titanio formado en las paredes del reactor, el reactor es la última imagen, pasa por un proceso de purificación, la cual se purga por un método de lixiviación con ácido clorhídrico diluido. Y de esta manera la esponja obtenida se compacta para fundir la esponja en un horno, ¿ya? Y después podríamos llamar una fase 4, ¿ya? Que básicamente consiste en triturar o romper la esponja en trozos pequeños. Estas muestras se recogen para ser analizadas químicamente en un laboratorio químico, es decir, que van a pasar un proceso de calidad. ¿Ya? Una vez que pasa el proceso de calidad a través de los diferentes tratamientos que le realizan, el titanio está listo para ser transformado en lingotes de titanio, el que pasa por una prensa de compactación que tiene una presión de 6.500 toneladas, hasta dejarlo en un bloque semicilíndrico, y desde allí convierte los bloques en placas metálicas útiles, ¿ya? Y para eso lo deben llevar a otro horno a una temperatura de 1168 grados Celsius, para que el titanio sea maleable, y desde aquí comprimen las barras recién para formar las planchas de titanio, y estas planchas de titanio son las que están listas para venderse.
Y ahí tenemos nuestro proceso de manufactura a través del método de Kroll. ¿Ya? Ahí damos por finalizado el proceso. Y existen otros métodos que es el de Hamster y el de Armstrong, pero no vamos a entrar en detalle de ello.